Buenos días, tetrápodos. Soy el profesor Marco Espinosa. Bienvenido a la resolución de las preguntas, las reales preguntas de ECO de lo que es ser vivo. Hoy conmigo vamos a resolver las preguntas que se te mandaron y ver si tú lo has marcado de manera correcta o quizás has fallado en una. Vamos a explicar cada pregunta, vamos a explicar cada clave y por qué es la clave de la correcta, ¿sí? Te damos la bienvenida, como siempre, al curso virtual La Biología te hará libre, Biología y Anatomía para San Marcos, para que en tu próximo examen de admisión la hagas, ingreses a la carrera soñada. Sin más que decir, chicos, vamos a comenzar. Estamos en la semana 1 del módulo, donde ahora vamos a tratar lo que es ser vivo. Las preguntas de ECO, ser vivo. Como ya saben, soy el profesor Marco Espinosa. Y no olvides algo muy importante, seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, Twitter. Síguenos en nuestras redes sociales para que así no te pierdas de ninguna promoción, ningún directo, ningún arte rupestre y lo mejor aún, no te pierdas de la real biología. Ahora chicos, sin más que decir, vamos a comenzar con la primera pregunta. Ahí tenemos la primera pregunta. Vamos. Saca tu hoja, en tu celular de que tiene la pregunta y ve qué clave has marcado. Primero vamos a ver la pregunta. Dice, Lorenzo es una persona aficionada a la observación de aves, ¿sí? Lo que le da la oportunidad de fijarse en las parejas de muchos tipos de ellas, en parejitas, ¿sí? Lo que tú no llegas a tener en parejitas, ¿sí? En parejas. Advierte una y otra vez que solo el individuo más parduzco de cada pareja pone huevos. Entonces, él está observando que de la pareja, el individuo, la ave más parduzca, es la que va a poner huevitos. Es decir, va a ser la hembra. Esto le hace presuponer y afirmar que todos los machos de las aves son vistosos y que todas las hembras son parduzcas. Como te dije, la que está poniendo huevos, el individuo, el ave que pone huevos, es parduzca. Es por eso que es hembra. Mientras que los más vistosos llegan a ser los machos. Pero hay dos palabras importantes. Presuponer y afirmar. Él está presuponiendo y afirmando. La pregunta te están diciendo, ¿en qué etapa del método científico se encuentra Lorenzo? ¿Él qué está haciendo? Dime, Lorenzo, ¿qué está haciendo? Profe, Lorenzo al principio me dice que está observando. Sí, está observando. Pero luego, ¿qué hace? Presupone y afirma. ¿Qué afirma el profesor? Que las mujeres, en este caso las hembras, son parduzcas y los machos serían vistosos. Él está presuponiendo y está afirmando. Profe, afirmar no es algo 100% no. Una afirmación es una preposición que puede ser tanto verdadera como falsa. Es por eso que la clave sería en la formulación de la hipótesis. Profe, ¿por qué en la formulación de la hipótesis? Él está presuponiendo, él está afirmando algo. Esta que lo afirma con una preposición. Esta preposición no sabemos si es verdadera o falsa. Para saberlo debo llevarlo a la experimentación. Pero Lorenzo solamente hasta este contexto está que presupone y afirma. No está que llega a la observación, no está que llega a la experimentación. No ha llevado al campo experimental. Pero como ves al principio de la pregunta, primero ¿qué ha hecho? Ha visualizado. Primero ha observado. Primero ha visualizado, primero ha observado. Luego de ello viene la segunda etapa, la segunda fase, que sería la hipótesis. Y justamente en la hipótesis él va a presuponer, va a afirmar por medio de una preposición que las hembras son parduzcas y los machos son vistosos. Por eso Lorenzo estaría encontrando en la formulación de la hipótesis. Recuérdate que el método científico tiene primero observación, hipótesis, experimentación y resultados y al final conclusión. Vamos con la segunda pregunta. En la segunda pregunta te van a hablar de un investigador sanmarquino. Leamos acá. Un investigador sanmarquino desea saber si la incorporación de la harina de hueso al alimento del ganado vacuno mejorará el crecimiento de este. Él desea saber si al incorporar harina de hueso ayuda al crecimiento de lo que es ganado vacuno, el ganado vacuno. Sigamos leyendo.
Con base en las demostraciones previas que encontró en la bibliografía consultada de efectos nutricionistas, beneficios de la harina de hueso entre otros animales, plantea la hipótesis que al añadirla al alimento de los vacunos, estos crecerán más rápidamente. En base a lo anterior, es correcto que él, antes de todo, ¿qué está haciendo? Antes de analizar cualquier cosa, ¿qué está haciendo? Está viendo que si la harina de hueso ayuda nutricionalmente a su ganado vacuno. Él, primero, este investigador está que quiere saber eso, quiere saber ello. Para ello va a consultar bibliografías, va a consultar a nutricionistas, ¿sí? Para poder ver si esa harina de hueso ayuda realmente al crecimiento. Y como te dice acá, plantea la hipótesis de que al añadirla el alimento de los vacunos, esto crecerá más rápidamente. Escúchame, primero él lo que hace es saber si pensar que la harina de hueso ayuda al crecimiento. Pero como no está seguro, va a lo que es la bibliografía, va a investigar. Luego de ello, él va a crear una hipótesis. Y la hipótesis dice que él va a añadir harina de hueso y sus animales van a crecer más rápidamente, ¿sí? Primero lo que hace, como te digo, piensa que la harina de hueso, ¿sí? Desea saber que si la harina de hueso ayuda al crecimiento, él desea saber, tiene el deseo de saber. Como tiene el deseo, va a investigar. Después de investigar, él va a suponer, según las investigaciones que ha leído, que realmente la harina de hueso ayuda al crecimiento. Veamos, dice, en base a lo anterior es correcto que para probar la veracidad de la hipótesis antes de formulada se debe diseñar un experimento donde el ganado se le suministre. No. De ahí te están diciendo mal. ¿Por qué? El experimento se hace después de la hipótesis. El experimento se hace después de la hipótesis. ¿Por qué, profesor? Tú debes recordarte observación, hipótesis, experimentación y resultados, ¿sí? Primero la hipótesis, luego la experimentación. La clave de eso. No es válida su hipótesis debido a que deja de ser propiedad del investigador. No, falso. Porque un investigador, para que pueda tener una hipótesis correcta, va a tener que consultar bibliografías, va a tener que consultar investigaciones previas, lo cual si tú consultas, no dice que tu hipótesis es mala. Estás consultando, estás investigando. ¿Para qué? Para que tu hipótesis sea más cerca de la realidad. Sería totalmente falsa, la B. Casa. Para poder respaldar su información se debe diseñar un experimento exacto. La hipótesis debe ser llevada al campo experimental, tal que se tenga dos grupos comparables. Exacto. En la experimentación, acuérdate, había dos grupos, grupo experimental y grupo de control. Dime, ¿cuál de los dos tenía el factor variable? ¿Cuál de los dos tenía lo que tú querías estudiar, el factor variable? El grupo experimental. Y el grupo de control no tenía factor variable. El grupo experimental sí tenía factor variable. Y acuérdate, los dos grupos deben estar en condiciones similares, en condiciones homogéneas. Sigamos leyendo. Dos grupos comparables que en la medida serán homogéneos, exacto. Los dos grupos deben estar en condiciones homogéneas, condiciones similares. Profe, la C, yo pienso que es la C. A ver, vamos a ver la D. No se puede seguir con la experimentación debido a que no se ha planteado una buena hipótesis sobre los efectos. No. La hipótesis se ha planteado. Para que tú sepas si es buena, mala, si es aceptada o rechazada, debe llevarlo al campo de la experimentación. Es por eso que la clave sería casita, ¿sí? Casita. ¿Por qué? Porque en la experimentación, para que tú vayas al campo experimental, tú ya necesitas tener, ¿qué? Una hipótesis. Esa hipótesis tú la vas a probar en el campo experimental, con dos grupos, grupo de control, grupo experimental. ¿Cuál de los dos va a tener el factor variable? El grupo experimental. Profe, ¿qué es el factor variable? Es lo que tú quieres lo que tú quieres estudiar. En este caso sería la harina de hueso. Profe, pregunta número 3. Leamos. En base a la pregunta anterior, en base a la pregunta de la harina de hueso, para probar la hipótesis, el investigador dispone de dos grupos comparables de ganado. Sí, grupo experimental y grupo de control. Al grupo experimental se le proporciona harina de hueso. Lo que te dije, la harina de hueso es el factor variable, además de los otros nutrientes necesarios para su crecimiento. Mientras que al segundo grupo, al grupo de control,
se le da un tratamiento idéntico a excepción de la harina de hueso. Escúchame bien, al grupo experimental le están dando el factor variable. Le están dando ¿qué? La harina de hueso. Esa harina de hueso es lo que tú deseas investigar, lo que tú deseas estudiar. A eso se llama factor variable. Mientras el grupo de control están en las mismas condiciones que el grupo experimental, pero no se le da el factor variable. Indica la alternativa que no podría ser correcta. Te dicen la que no podría ser correcta. Veamos la alternativa A. En un experimento bien diseñado, las diferencias que aparezcan entre grupos experimental y control se verán al factor exacto. Si a uno le está dando un factor variable y el otro no, las diferencias van a ser gracias a ese factor, lo cual es la A correcta, la A es muy correcta. Profe, vamos a la clave B. En este caso, la única diferencia entre los dos grupos es la presencia o esencia de la harina de hueso en el alimento, por lo cual es independiente de la especie de ganado que se tome en cuenta. Falso. ¿Por qué? Siempre el grupo experimental y el grupo de control deben ser las mismas condiciones. Deben ser condiciones similares. Profe, ¿cómo que condiciones similares? Misma edad, misma especie, misma condición en el ambiente. Acá en la clave B se te está diciendo que no importa la especie. No, sí importa la especie. Si tú quieres comparar, necesitas misma edad, misma especie, mismo ambiente, ¿sí? Es por eso que la verso sería falsa. La verso no se podría, la verso es la incorrecta. Acuérdate, grupo experimental, grupo de control. ¿A quién se le da el factor variable? Al grupo experimental. Los dos deben estar en condiciones similares, ¿sí? Los dos deben estar en condiciones similares. Misma edad, misma especie, mismo ambiente. Profe, entonces, ¿cuál sería la clave en la tri? Sería bebecito, bebecito. Profe, vamos a la pregunta 4. ¿Qué es la pregunta 4? El agua es indispensable para la prevención de cambios bruscos de temperatura, que podrían destruir la estructura de muchas macromoléculas dentro de la célula. El agua tiene uno de los calores específicos más altos entre las sustancias naturales, es decir, puede absorber grandes cantidades de calor, sufriendo cambios relativamente pequeños en su temperatura. Esta propiedad contribuye con la... Te está diciendo que, en pocas palabras, en las dos primeras líneas te está dando la clave. ¿Por qué, profesor? Te dice, el agua es indispensable para la prevención de cambios bruscos de la temperatura que podrían destruir la estructura de muchas macromoléculas. El agua previene eso. Profe, ¿qué pasa si destruye mis macromoléculas? Tú ya no estás en equilibrio, estás en desequilibrio. Si destruye tus macromoléculas, estás en desequilibrio. ¿Pero qué hace el agua, profesor? El agua evita eso, ¿sí? El agua previene eso, el agua va a prevenir ello. Es decir, el agua va a hacer que tú sigas en ¿qué? En equilibrio, ¿sí? Si es en armonía. Profe, en equilibrio, en armonía. ¿De qué característica de ser vivo me están hablando? De la homeostasis, ¿sí? De la homeostasis. Es por eso que la clave sería ¿qué, profesor? Homeostasis. Profesor, irritabilidad, metabolismo, crecimiento, ¿tiene que ver con lo que es el equilibrio, lo que es la armonía? No. Como tú debes recordar, el crecimiento se da en organismos. Pueden ser unicelulares o qué? O multicelulares. Pueden ser unicelulares o multicelulares. Acuérdate, los unicelulares van a crecer solamente ¿en qué? En tamaño, ¿sí? Profesor, en este caso la irritabilidad. Profe, ¿qué es la irritabilidad? Es responder a un estímulo. Cuando tú respondes a un estímulo, ¿sí? ¿Estás hablando de qué? De irritabilidad. Profe, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas. Profe, ¿cómo que el conjunto de reacciones químicas? Un ejemplo, fotosíntesis, respiración celular, sean conjunto de reacciones químicas. Profe, pregunta 5. Profe, a ver, veamos. Un ser vivo puede definirse como un sistema complejo de materias físico-químicas, capaz de realizar los fenómenos de autorregulación. Se está autorregulando, ¿sí? Autorregulación viene a ser ¿qué? Homeostasis, metabolismo y reproducción. Además, un organismo vivo exhibe la capacidad de interactuar con su medio, de crecer, de moverse y adaptarse. Un ejemplo de esta última facultad de ser vivo no sería, profe, adaptación. Me están pidiendo un ejemplo de adaptación. Vamos a ver. El aparato digestivo de los cocodrilos que permite ingerir una gran variedad de presas. Profesor, ¿eso sería adaptación? ¿Tú qué crees? ¿Eso sería adaptación? ¿Tú qué crees? ¿Sería adaptación que
El aparato digestivo de los cocodrilos permite ingerir una gran cantidad de presas. ¿Tú crees que sería adaptación? No. Profe, y una pregunta. ¿Por qué ello no sería una adaptación? ¿Por qué, profesor? Te explico. Mira, la adaptación, escucha bien, la adaptación siempre va a ser, como dice el mismo nombre, que tú te adaptes, que tú te regularices con el medio. Profe, ¿cómo que me regularizo con el medio? En pocas palabras, es la capacidad de adquirir cambios. Tú vas a adquirir un pequeño cambio. ¿Cambio para qué? Para que tú tengas más probabilidad de supervivencia. Entonces la dice, el aparato digestivo de cocodrilos que permite ingerir una gran cantidad, una gran variedad de presas. Eso no sería algún cambio. Eso no sería un cambio. ¿Por qué? Porque no te está permitiendo que ¿qué? Sobrevivir, ¿sí? Tener supervivencia. B. El desplazamiento de los peces se ve favorecido por los movimientos ondulatorios de sus cuerpos. No, eso no sería adaptación. Es el movimiento de los peces. Caza. Los moluscos que poseen un largo pie muscular que les permiten fijarse en la arena para desplazarse. Eso es movimiento, ¿sí? Desplazamiento. No te están hablando de qué, de adaptación. Dedo. Las diversas mutaciones que ocurren a nivel de ADN mitocondrial de diversas especies. Eso sí sería, profesor, ¿qué? Sí sería adaptación. ¿Por qué, profesor? Eso sería adaptación. Es un cambio en su estructura. Hay un cambio a nivel ¿qué? A nivel subcelular, ¿sí? Porque están hablando de mitocondrial, a nivel subcelular. Profe, un ejemplo de esto, la teoría endosimbiótica, que hablan de, en pocas palabras, en síntesis, que la eucariota van a ser de una procariota muy antigua. Profe, la procariota muy antigua va a dar paso a la eucariota moderna. ¿Sí? Profesor, ¿cómo sucede eso? Sucede por un proceso de adaptación. Está adaptándose. ¿Y cómo se da eso? Por el cambio, por una mutación de ADN mitocondrial. ¿Sí? No solamente se ve en células, se puede ver también en seres humanos, enfermedades mitocondriales. Es por eso que la clave sería Dodoria, Divito. Profe, pregunta 6, pregunta 6. Te están pidiendo relacionar. A ver, veamos. Veamos la A. Cuando los organismos se desplazan de un lugar a otro. ¿Eso qué sería? Fácil, ¿no? Movimiento. 1A. B. Es la probabilidad de que los organismos incrementen su masa. Están en crecimiento. Sería B, 3B. Casa. La tendencia de los organismos a sufrir cambios en su estructura. Yo te dije, cambios en su estructura, en sus funciones o en su comportamiento. Cambios. Están sufriendo cambios para qué? Para sobrevivir, para tener supervivencia. C4. 4C. Profe, la capacidad de un organismo para responder. Yo te dije hace, creo que 2 diapositivas, que irritabilidad era la capacidad de un organismo para responder a un estímulo. Si tú relacionas esas claves, solamente habría una clave que cumple. ¿Cuál sería esa clave? Amorcito. Sigamos. Pregunta 7. Como los biólogos no les alcanzaría la vida para estudiar en su totalidad el mundo biológico, lo que hacen es dividir la inmensidad. Sí, se crean ramas, ¿sí? Se crean ramas ¿de qué? De la rama de la biología. Seguimos. En muchos tipos de organismos y te están hablando de rama de biología. Vamos a la pregunta en sí. Por ejemplo, algunos especialistas dedican sus esfuerzos para entender la muda de ciertos animales, como es el caso de algunos artrópodos, como es el caso de algunos artrópodos, como el cangrejo. ¿Cómo lo pueden realizar? ¿Sí? ¿Cómo lo pueden realizar? Le están hablando de la muda. Profe, ¿qué es la muda? Es el cambio de ¿qué? De piel. El cambio de piel. La muda es el cambio de piel. Por lo que los especialistas estarían trabajando en la rama conocida como... Te están diciendo que te va a hablar de un artrópodo. Pero ese artrópodo es el cangrejito. Sí, es el cangrejito. Profe, ¿quién estudia cangrejo? Veamos las claves. Profe, ¿la herpetología estudia cangrejo? No. La herpetología estudia los anfibios y reptiles, ¿sí? Tu ranita y tu serpiente. Profe, la malacología estudia tu estudia al pulpo, estudia a los moluscos. Y la zoología estudia a todos los animales. Profe, ¿y qué estudia la carcinología? Va a estudiar nada más y nada menos que a los cangrejos. Es por eso que esa sería tu clave. La última pregunta 8. El estudio de la evolución es particularmente útil para dividir los organismos en grupos porque revela cómo esos organismos están emparentados cronológicamente y morfológicamente, es decir, forma y estructura entre sí. De este modo se puede saber mejor la historia evolutiva de las especies.
por lo que esto pertenece al campo de... Te están hablando de la evolución, te están hablando de la evolución, pero ¿de qué? ¿Pero de qué? De una especie, de la evolución de una especie. No te están hablando de la evolución de un individuo, te están hablando de la evolución de qué? De una especie. Profesor, ¿la evolución de una especie? Sí, simplemente y llanamente eso, la evolución de una especie. Vamos a ver las claves. Neontogenia, no existe. La neontogenia no existe. La evolución, profe, ¿qué es la evolución? La evolución te estudia el origen y los procesos del cambio. Te estudia el origen y los procesos del cambio. Profe, la genética, ¿qué te estudia la genética? Te estudia la herencia y sus variaciones, todo lo que es heredable. Profe, la filogenia. Profe, yo tenía dos conceptos que siempre me confundía, la filogenia y la ontogenia. Escúchame bien, los dos te hablan de evolución, pero la ontogenia te habla de una evolución de un individuo, la evolución individual, mientras que la filogenia te habla de la evolución de especie, no por individuo, te habla de la especie. Entonces, la ontogenia y la filogenia te habla de la evolución de no, la ontogenia y la filogenia te habla de la evolución. Pero ¿quién te habla del individuo? La ontogenia. ¿Quién te habla de la evolución de la especie? La filogenia. ¿Quién te habla de la evolución del individuo? ¿Quién? La ontogenia. ¿Quién te habla de la evolución de la especie? La filogenia. Chicos, por eso sería la clave casa, porque te hablan de la evolución de la especie. Gracias por haber escuchado. Estas son las claves de las reales preguntas de ECO. Como saben, soy el profesor Marco Espinosa. Conmigo tendrás más de las famosas pastillas. Y también de mis colegas Cristian Villanueva, Cristian Bernal. Acuérdate que estamos para ayudarte en este curso, ¿sí? Para que puedas lograr tus ansiadas metas de ingreso. Bueno, chicos, gracias por escuchar. Acuérdate que estás en el curso de la biología. Te hará libre con las reales preguntas de ECO, con las reales artes rupestres y con la real biología. Sin más que decir, chicos, nos vemos en una próxima pastilla. Nos vemos.